Buenos días mis hermanos, que el Señor me lo bendiga grandemente. Es un gozo saludarle en el amor de Cristo. Es un privilegio llevar el mensaje de parte de Dios a aquellas personas que no han escuchado la palabra de Dios, la palabra de vida. En esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado, nos ha brindado en el Evangelio de Mateo, hay un versículo, capítulo 11, versículo 14, que es muy bonito, pero lo podemos leerlo desde el versículo 1 hasta el 14 para entenderlo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, no las de ellos, a las ciudades de Galilea, a llevar el mensaje de Dios. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? A lo mejor Juan ahí estaría confundido porque a lo mejor él no pensó que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Por eso envió a sus discípulos a preguntar si era el que estaban esperando que le dijera o esperarían a otro. Respondiendo Jesús les dice: y haced saber a Juan las cosas que oíste y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya trompiezo en mí. Jesús le dice eso a los discípulos de Juan, que lleven lo que ellos están viendo. Y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el reino de la salvación, el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya trompiezo en él. Ellos van y llevan el mensaje a Juan, porque ya Juan estaba encarcelado. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir. Jesús comienza a hablarle a toda la gente, me imagino a los discípulos y a los que estaban alrededor, hablarle de Juan. ¿Quién era Juan? A la gente: que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestidura delicada. He aquí los que llevan vestidura delicada en las casas de los reyes están. Pero que saliste a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Ya Jesús le está hablando que ya eso estaba escrito desde el tiempo pasado, desde el Antiguo Testamento, ya estaba escrito. Todas las cosas de Dios están estipuladas, lleva su tiempo, su límite, su fecha y su hora. Él lo está diciendo. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice que ya eso estaba escrito, que él iba a enviar el mensajero. ¿Cuál era el mensajero? Era Juan. ¿Cuál era ese Elías que yo esperaba? Era Juan. ¿Para qué? Para que preparara el camino del Señor, el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Mesías que yo fui anunciado desde el Antiguo Testamento, que en la ciudad de Belén le iban a hacer un Salvador. Bueno, ese era el Hijo de Dios, el que Juan estaba preparando el camino para él. Que muchos no quisieron aceptar las palabras de Juan. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermano. Dice que no hay mayor nacido de mujer mayor que Juan que haya nacido, que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Dice la palabra de Dios que solamente por predicar la palabra de Dios, Juan, solamente por preparar el camino de Dios, sufrían violencia, sufrían muchas cosas que a ellos le acontecían. Y los valientes arrebatan. ¿Quiénes son los valientes, hermano? Los valientes es Juan, los valientes son aquellos, los valientes es usted y yo,
que predicamos la palabra de Dios, que llevamos el mensaje de Dios. ¿Qué importa que nos pase algo? ¿Qué importa que nos quitan la vida? ¿Qué importa que seamos presos por la palabra de Dios? Juan ni siquiera se imaginaba que iba a ser decapitado, le iban a arrancar la cabeza. Y ni siquiera se imaginaba eso. Pero él predicó la palabra de Dios. Él enseñó con celo la palabra de Dios. Usted no lo veía predicando, bautizando en el río Jordán con risa, con mamazón de gallo. No, él predicaba la palabra de Dios con celo, hermano. Con temor a la palabra de Dios. Dice que el reino lo arrebatan los valientes. Y ese valiente fue Juan. Uno de los valientes fue Juan. ¿Por qué? Porque fue decapitado por la palabra de Dios. Por predicar la verdad. Por cantarle la verdad al rey Herodes. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Versículo 14, que es el que está centrado en el tema de estudio, en la prédica. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Porque Jesús le dice a las personas, y si queréis recibirlo, porque él es aquel Elías que había de venir. Ellos no entendieron todavía las palabras que Jesús les dijo. Ellos no entendían porque tenían el corazón oscuro, tenían el corazón lleno de tinieblas. Vivían bajo un mundo maligno. Jesús les habló, Jesús fue claro. Jesús hablaba con seriedad. Jesús, usted nunca lo vio que estaba con risa, que predicaba la palabra de Dios con una burla. No, él hablaba con autoridad. Dice la palabra de Dios que él hablaba con autoridad, hermano. Si Jesús lo dice, ¿quién somos nosotros para criticar este libro? ¿Quién somos nosotros para nosotros quitar de las palabras de este libro? Pues yo creo lo que dice en este bendito libro. Si Jesús dijo que él era el Elías que había de venir, pues yo creo que es Elías el que había de venir. Es Juan el Bautista, porque lo dice Jesús. Hay muchos teólogos y estudiosos que ellos no creen lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Ellos cambian el versículo. Ellos buscan la manera de transformar, de ultrajar el versículo. Dice, hay unos versículos aquí que nos guían más y nos empujan más a ver la verdad sobre este versículo. En Malaquías 4, capítulo 4, versículos 5 al 6. Y aquí yo os envío el profeta Elías. Ahí está hablando de Elías en el Antiguo Testamento. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice Jehová. Lo dice Jehová. ¿Por qué? Por medio del profeta Elías. En Mateo 17, capítulo 17, versículo 12 al 13. Mas os digo que Elías ya vino. Lo está diciendo Jesucristo. Lo está diciendo la máxima autoridad, que es el Hijo de Dios. Que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios de Israel, es el Hijo del Hombre. Padecerá de ello. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús les hablaba a los discípulos, a los que estaban alrededor, lo que iba a acontecer, lo que el pueblo judío estaba haciendo con Juan el Bautista, que ellos no lo reconocieron. Él era ese Elías que había de venir, en lo que está escrito en la profecía.
Segunda de Reyes nos narra, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue un profeta que Dios lo utilizó cuando estaba la reina malvada Jezabel. A pesar que él tuvo miedo de ella, que no lo fuera a matar, porque esa mujer mató muchos profetas, él huyó y él le dijo a Dios que lo matara, que le quitara la vida. Pero ¿qué hizo Dios? Lo transformó, le dio la fuerza, lo levantó y se le presentó a esa mujer y le predicó el destino de su muerte. Elías fue utilizado grandemente por la obra de Dios, pero él no sufrió muerte, él no murió. Él fue llevado, arrebatado en cuerpo y alma. Dicen que fue en un caballo, en una carrocería de caballo, de candela, y fue arrebatado en un torbellino de candela al cielo. Descendió al cielo, hermano. Fue una bendición, es una gloria de Dios. Ese varón que fue llevado en carne viva, él no sufrió muerte. En Juan, capítulo 1, versículo 21, y le preguntaron que pues eres tú, Elías. ¿Quién le preguntaron a Juan? Todo ese poco de generación de víbora, como Dios lo llamó, ese poco de fariseos, de escribas, los grandes maestros del Sanedrín. Ellos llegaron a tentarle. ¿Por qué? Por medio del enemigo, hermano, por medio del diablo. Siempre buscaban la manera de tentar la palabra de Dios. Satanás todo el tiempo, desde el principio del mundo, él ha buscado la manera de cómo hacer quedar mal a Dios hasta ahorita, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque es que el Señor lo reprenda, porque la victoria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el creador de él, no él a Dios. Dios creó a Satanás, pero como él se rebeló, él va a tener su paga, su condena a su debido tiempo. Entonces, ¿qué hace él? Él busca la manera de cómo hacer caer a los profetas, a los hombres de Dios que llevan el mensaje de Dios. Envían a otra persona a tentarlo. Esos son estas personitas que llegaron a tentar a Juan el Bautista, a preguntarle, que le dieran señal, y demandando ellos quién era. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Juan el Bautista le dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondiendo, no. A lo mejor Juan le dijo eso, pero a lo mejor Juan no sabía que él era ese Elías que había de venir. No es que era Elías, ese era el Elías que había de venir. ¿Que había de venir qué? ¿Para qué? Para preparar el camino de Dios, para preparar la senda de Dios, de ese Hijo que Dios envió al mundo, para que muriera por nosotros, por nuestro pecado. Pero muchos de ellos no creyeron. Muchos de ellos no creyeron, ¿por qué? Siguieron en las cosas malas, siguieron en su creencia. Sigamos hacia adelante. ¿Qué nos enseña más estos capítulos que están aquí en la Biblia? En Lucas 1:17 nos dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dice que e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Me imagino que se estaban refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Porque la mamá de Juan el Bautista y la mamá de nuestro Señor Jesucristo eran parientes lejanos. Y fue usado por Dios ¿para qué? ¿O por qué motivo? Simplemente por el motivo de que eso ya estaba escrito. Ese es el motivo que se vio en ese tiempo, que él debía de nacer, él debía de preparar el camino al que venía detrás de él. Que él dice, el mismo Juan dice que él no era digno de desatar la correa de su calzado. ¿Quién era ese que venía detrás de él? El gran Rey de Reyes, el Mesías, para hacer volver
dice Lucas 1:17, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué no dice ahí que él iba a preparar el camino de Dios? Él iba a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes, a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para que recibiera el Salvador del mundo, para que creyera en el Salvador del mundo. Él solamente era simplemente un portavoz de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Él estaba preparando el camino, le estaba diciéndole a los padres que se volvieran hacia los hijos y a los rebeldes, preparando un pueblo dispuesto para que recibiera a quién, al Mesías. Ellos no quisieron, ni siquiera aceptaron eso. Siguieron en sus pecados, siguieron en sus cosas del mundo. Sigamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 12 y 13. Nos dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron con él, está escrito de él. Dice la palabra de Dios que Elías ya había venido, ellos hicieron con él todas esas cosas, como estaba escrito. Así iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, como le hicieron a Elías, como le hicieron a Juan el Bautista. Él iba a padecer lo mismo. Iba a ser rechazado de entre su pueblo. No lo iban a aceptar como Mesías, no lo iban a aceptar como su Salvador. A pesar que ellos vieron, porque ellos fueron bienaventurados, nosotros no hemos visto, pero creemos en la bendita palabra de Dios, que Él es el Dios de la gloria, que Él es el Dios que resucita a los muertos, que Él es el Dios que rompe todo yugo, toda maldición, toda enfermedad, la quita en un instante. Ellos vieron los milagros, los prodigios que Dios le hacía en ese instante, y ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque estaban cegados por las doctrinas que le traían los fariseos, los sumos sacerdotes, lo del Sanedrín. Como hoy en día pasa lo mismo también. ¿Por qué? Porque hoy ven la salvación, hoy ven la palabra de Dios que se la predica, pero ellos prefieren agarrar para otro lado, ellos prefieren agarrar hacia el mundo, ellos prefieren agarrar hacia las tinieblas. Y se apartan de la luz, se apartan de la verdad. Pero que Dios tenga misericordia de esas personas. Dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice que Dios promete, Dios lo anunció en el pacto viejo, en el Antiguo Testamento, hacia el nuevo pacto que es el Nuevo Testamento. Dice que Dios promete un profeta como Moisés. Y note que Juan había dicho que no era profeta, pero ya Dios lo había dicho. Ya Dios lo había revelado, que iba a levantar un profeta. Y note que Juan lo dice que no era profeta cuando los escribas y los fariseos llegaron a preguntarle que si era el Elías. Ya Dios lo había dicho, hermano. Ya Dios lo había anunciado, pero él no sabía, hermano. Él estaba cumpliendo lo que él había llegado a la tierra con esa misión tan grande de preparar el camino. Porque era un gozo, es lo que estaba haciendo, lo que estaba preparando. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, a él oiréis. Ellos no quisieron oírlo. Ellos no quisieron recibir los consejos que Juan le estaba diciendo, que Juan le estaba predicando. Nos dice el evangelista Juan, capítulo 1, versículos 29 y 36, dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. No Juan a él, sino Jesús venía a él. ¿Por qué Jesús venía a él? Si debía decir al contrario, Juan ir a él.
Tenía que cumplirse lo que está escrito, hermano. Tenía que establecerse lo que ya estaba establecido. Jesús no puede pasar por la autoridad del Padre. Él tiene que cumplir todo lo que el Padre le había dicho. Y eso estaba escrito así. Dice que venía a él y vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirándolo a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Bendito Dios, esta bella palabra. Juan reconoce que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni siquiera Juan podía quitar el pecado con el bautismo de agua. Él reconoció que él era el Cordero, el Hijo de Dios. Me imagino que no lo dijo por su propio medio. Eso fue revelado por el Espíritu Santo. Para aquellos que no quieren creer que la Trinidad existe, porque en la Biblia no lo dice. Pero eso fue revelado, no fue por hombre, eso fue revelado desde el cielo. Eso fue revelado por el Espíritu Santo, donde él reconoce que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después dice, mirándolo otra vez a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero? El Cordero de Dios en Apocalipsis nos habla y nos enseña, pero ya nos salimos del tema y ese sería otro tema más que explicar. Pero el Cordero de Dios es el Hijo de Dios, es el que quita el pecado delante de toda la faz de la tierra, delante de los ojos de Dios. Él quita el pecado, Él nos limpia, Él nos transforma. Poderoso el nombre de Dios en Jesucristo. En Mateo, el evangelista Mateo, capítulo 4, versículo 12, nos cuenta, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Por qué Jesús volvió a Galilea? Porque ya él dijo, ya es mi tiempo, ya es mi hora de iniciar el ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? De predicar la salvación, de llevar la nueva que había llegado a Jerusalén, a Belén, a Galilea, a todos esos pueblos que estaban cerca. Ya él debía ya de comenzar el evangelio. Ya Juan menguaba, ya Juan iba a ser decapitado, ya Juan iba a ser ejecutado. ¿Por quién? Por Herodes, un rey malo, un rey malvado, lleno de demonios. Pero ¿por qué fue encarcelado Juan? Ya vamos a ver por qué fue encarcelado Juan. Mateo 14, versículos 3 y 12 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan Juan el Bautista se puso bravo y se le paró firme al rey Herodes y le dijo que no era lícito que él estuviera viviendo con la esposa de su hermano, que eso era pecado, que ellos estaban viviendo en pecado. Claro, a la mujer no le gustó eso, le metió mucha cizaña al marido y el marido, que era malo, también se dejó llevar más. Lo metieron a la cárcel, lo encarcelaron. ¿Con qué motivo? ¿Con qué fin? Con arrancarle la cabeza, con decapitarlo. Juan ni siquiera se pensaba o se imaginaba que él iba a ser decapitado. Pero él dijo la verdad, y lo dijo con temor, él lo dijo con celo, le dijo arrepentido. Porque lo que estás haciendo es malo, es pecado delante de los ojos de Dios. Tú no puedes vivir con la mujer de tu hermano. Y hoy en día lo mismo, hermano. Aquella persona que vive con un familiar es pecado delante de los ojos de Dios, es aberración delante de los ojos de Dios. Y duele a quienes duele la ley, hay que decirle la verdad, porque lo dice la Biblia. No podemos vivir en pecado. Y por ese motivo, esa pequeña palabra que él dijo, él fue encarcelado y fue ejecutado. Pero ellos creen que le hicieron mal a Juan. No, hermano, dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y Juan es uno de los valientes, porque él perdió la vida, pero se ganó el paraíso. Hermano, es una cosa tremenda, ¿verdad?
En Mateo 11, 4 a 6 dice, respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan las cosas que oíste y veis. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahí Jesús le dice a los discípulos de Juan que vaya y le diga lo que ellos están viendo. Todas las cosas que ven, todas las cosas que Jesús ha hecho. Para que se dé cuenta que Él es el Mesías, que Él era el que había de venir, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que no espera más a nadie.